el diputado Naranjo, para que conversemos sobre muchas cosas que están pasando. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Gracias por conectarse esta mañana. Diputado. Muy buenos días, un gusto saludarlas a todos ustedes ahí. Me encanta el programa de ustedes. Creo que es un programa muy veraz y eso creo que le da una enorme confianza y credibilidad a la gente cuando lo escucha. Así que muy grato por compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias, diputado. Gracias además porque de verdad que intentamos hacer, tener un punto de vista muy claro, que también dejamos bastante claro, creo yo, a través del programa, y eso es veracidad, justamente como dice usted. Oiga, diputado, partamos con lo... Con lo del diputado Durán, dices tú. Es una buena pregunta esa, porque primero toma un poquito de agua. Gracias, porque mi querido Rodrigo. Vamos a partir, querido diputado, con lo del quinto retiro y la propuesta que planteó el diputado de RN. ¿Cuál es el apellido? Se me olvidó ya. Durán, sí. Durán. Claro, que hablaba de un último retiro, y acá fuera el último, no era un sexto ni un séptimo, con un tope de $1.000.000. Que en un principio hay que estudiar también este tema, porque hay que ver ahí los montos que le van quedando a los cotizantes, quién beneficiaría más o menos qué volumen de dinero entraría a la economía y lo que puede mover y alterar, pero en un principio tan mala idea no me parece, como para darle una salida a esto. También por otro lado está ya la gente del Partido Comunista abriéndose cada vez más a la posibilidad de un quinto retiro a la espera de ver cuál va a ser el programa alternativo que presenta el gobierno. ¿Qué opina usted de estas dos posiciones? Mire, yo creo que me parece, quiero señalarlo con mucha responsabilidad y seriedad, yo he sido partidario y he votado los 4 retiros, el último lo perdimos. He sido favorable al retiro de la AFP porque nos encontramos en una situación sanitaria y económica extraordinariamente difícil y el gobierno del presidente Piñera no tomaba ningún tipo de medida. Fue una norma excepcional que hubo que echar mano a los fondos de la AFP. Sin embargo, hoy día, recolocar el tema de la AFP y de los retiros de la AFP sin conocer qué medidas va a implementar el gobierno y en qué va a consistir la reforma previsional del gobierno, donde claramente estos fondos son fundamentales para implementarla. Me parece que este ofertón, porque toda la semana y todos los días aparece un nuevo diputado ofreciendo una nueva alternativa. Entonces, creo que se actúa con poca seriedad y responsabilidad, porque de alguna manera se juega con la buena voluntad de las personas que añoran que pueda haber un quinto retiro, un cuarto retiro, como usted lo quiera llamar. Entonces se está jugando un poquito con la buena voluntad de las personas. Yo en ese sentido soy partidario y tengo entendido que el presidente va a hablar el miércoles o el jueves, donde va a dar a conocer las propuestas que el gobierno va a implementar para enfrentar a aquellos sectores económicos como sociales que se han visto afectados por la pandemia y con la crisis económica del país. Si esas medidas que el gobierno pretende implementar son insuficientes o son tardías, bueno, el propio gobierno va a estarle pavimentando el camino a un cuarto o quinto retiro. Entonces, creo que esto es un tema que está puesto sobre la mesa y yo llamaría a los parlamentarios y parlamentarios a que no estén tan impacientes, escuchemos al gobierno primero y si no nos agrada, nos encontramos que son insuficientes las medidas, bueno, habrá que hacerle planteamiento al gobierno sobre otras medidas a tomar y si el gobierno no quiere escuchar, como le dije anteriormente, está pavimentando el camino hacia un quinto retiro. O sea, perfecto. Sí. Usted no se cierra 100%, sino que todo esto depende de las medidas que el gobierno presente como alternativa a este quinto retiro, que esperamos, claro, que es como lo último a lo que podemos echarle mano. Exactamente, porque además, yo creo que ustedes han estado acompañando estos últimos días al ministro de Hacienda, con el cual le tengo mucho respeto, una persona muy seria, y él ha dado a conocer algunas medidas que buscan principalmente fomentar el empleo. Incluso se está hablando de que el IFE laboral se pueda extender a septiembre e implementar diversas medidas en favor del trabajo de las mujeres jefas de hogar. El problema que tenemos en Chile,
y yo siempre me quejo de esto, que miramos a nuestro país como si fuera homogéneo. Y nuestro país, de Arica a Punta Arenas, es terriblemente heterogéneo. Es decir, la realidad de la región metropolitana no tiene nada que ver con la realidad de la séptima, la octava región o la novena. Donde, claro, en Santiago, como hay una infraestructura industrial potente, usted puede generar fuentes de empleo a través de un IFE laboral. Pero hay regiones donde no existe un parque industrial, donde la única actividad es la agrícola, y resulta que la actividad agrícola solamente da empleo, principalmente abundante, entre octubre y abril. Y los otros meses, aunque usted quiera trabajar, no existe trabajo. Entonces lo que yo estoy planteando al gobierno, que partiendo de la base que tenemos un país que es heterogéneo, implementemos un IFE de invierno o un bono de invierno, como se quiera llamar, principalmente para aquellas familias y personas que aunque quieran trabajar por la estructura productiva que existe, no lo pueden hacer. Sí, no lo pueden hacer, o sea, aunque ellos quisieran. Entonces a esa gente podríamos llegarle con un apoyo económico. Yo he estado sacando las cuentas aquí y haciendo la propuesta. Usted podría llegar al 60% más vulnerable del país. Perfecto. Estamos hablando del 60% de los hogares chilenos. Estamos hablando de 11 millones de personas, también que es el 60% de la población. Y si usted, mire, estoy partiendo de una manera muy modesta. Al 60%, diputado, de manera universal, sin focalizaciones. Donde dijera, mire, le vamos a dar 50.000 pesos a cada hogar que tenga una persona. 100.000 pesos a un hogar que tenga 2 personas. 150.000 pesos a un hogar que tenga 3 personas y 200.000 pesos a hogares que tengan más de 4 personas. Eso nos podría costar, y estamos llegando al 60% de la población, 800 millones de dólares mensuales, que no es una cifra. El IFE universal costaba 3.000 millones de dólares. Wow. El IFE universal, cuando lo hubo. Claro. Esto que estoy proveyendo yo es más modesto, pero es un complemento pensando en aquellas personas que la estructura productiva, aunque usted haga un IFE laboral, no va a captar. Y por consiguiente van a quedar desocupados y desempleados igual. Entonces tenemos que pensar, está bien, fomentar el empleo, estupendo, pero pongámonos en el lugar de aquellas personas que no van a poder ser captadas por la estructura productiva y no se van a poder insertar en el mundo laboral. Tenemos que tener una respuesta para ello y no quedarnos de brazos cruzados. Sí, diputado, muchas gracias por ese resumen. Muchas personas de nuestra audiencia va a tener muy consciente, escuchándole, su tremendo esfuerzo, hablando por tantas horas para tratar de asegurar la acusación constitucional contra Piñera. O sea, su compromiso con la crítica contra Sebastián Piñera, tanto por la violación de derechos humanos como por su total desdén y desidia frente a la emergencia económica que la pandemia implicó para tantas familias chilenas. Está evidente, ¿no? Su compromiso con las familias más vulnerables está ahí. Y precisamente por eso es tan importante lo que usted plantea, de que el quinto retiro es una muy mala opción. Se sepulta la posibilidad de una reforma de pensiones para salir de la AFP. Yo he insistido mucho en este programa que el quinto retiro ayuda a las AFP, porque si destruye la posibilidad de un sistema solidario y de pensiones, entonces en los escombros van a revivir las AFP como existen hoy día las ISAPRES. Entonces el quinto retiro es muy malo, pero podría terminar siendo la única opción si el gobierno no es capaz de dar buenas respuestas. Pero en eso, diputado, si usted es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ¿no? Usted juega un rol fundamental en eso, en ir negociando con el Ejecutivo los puntos de su plan de recuperación inclusiva, como lo llaman. Entonces, han salido algunas cosas en la prensa, pero seguro que Mario Marcel ha ido a conversar con su comisión y ha adelantado más detalles de esto. Tengo entendido que va a haber un aumento
aumento importante en el salario mínimo y que también va a haber una ayuda a sectores específicos. Usted habló de la heterogeneidad que existe y creo que hay ayuda para trabajadores de cultura, trabajadores de turismo y elementos de ese tipo. ¿Cómo ha sido el tenor de las conversaciones con el Ejecutivo, con la comisión suya? Y si ve la posibilidad entonces de una ayuda lo suficientemente contundente o si todavía faltan más detalles. Mire, usted tiene el volumen bastante bajo, lo escuché bien bajo, pero lo alcancé a escuchar. El gobierno está bien abierto a recoger planteamientos e inquietudes que le hemos hecho saber. Está consciente, y creo que eso es lo importante, que tiene que llegar luego y de manera eficiente, cosa que no ocurrió con el gobierno anterior, que llegó tarde y de manera insuficiente. De tal manera que estas ideas que uno le está haciendo saber, en términos de no solamente pensar en generar fuentes de empleo, que me parece estupendo, yo creo que es una buena medida, incentivar la contratación de personas y principalmente, como lo ha señalado el ministro de Hacienda, en términos de las mujeres que son jefas de hogar. Creo que es una muy buena iniciativa. Pero a mí me salta la duda de lo siguiente, y yo creo que ustedes van a compartir conmigo. La gente que puede retirar plata de la AFP hoy en día no es la gente más vulnerable. Claro. Son los sectores más acomodados que han tenido trabajo estable y que han podido juntar una cierta cantidad de dinero en sus cuentas individuales. Pero resulta que 5 millones de personas ya no tienen ni un peso en la AFP, que son justamente esta gente que se dedica al trabajo más estacional o más de temporero. Entonces, un quinto retiro no va a resolver el problema de los sectores más vulnerables. Va a resolver a lo mejor el problema, y que puede ser muy legítimo, de gente que tiene problemas con sus deudas hipotecarias, a lo mejor tiene problemas de deudas educacionales, problemas de deudas de salud, o personas que quieren impulsar un emprendimiento. A lo mejor a ese tipo de personas las vamos a ayudar. Pero busquemos a lo mejor otro mecanismo de cómo llegamos a ello. Pero a los vulnerables de nuestro país, a la gente más necesitada, el quinto retiro no le va ni le viene. Y yo le digo esto porque he estado teniendo reuniones con muchas personas donde les pregunto quiénes tienen plata en la AFP. Y del 100% que está en la reunión, 80% me dice que no tiene plata en la AFP. Entonces me dice un quinto retiro para nosotros, que somos, y es gente, son mujeres jefas de hogar, gente que no tiene casa, que vive en condiciones bastante difíciles. Entonces, para esa gente un quinto retiro no es ninguna solución. Claro. Entonces, es el gobierno el que tiene que implementar una política social y con instrumentos claros, dirigidos principalmente poniéndose en el lugar de esas personas, que les reitero, nuestro país no es homogéneo. Hay regiones donde el trabajo de temporada es lo normal, no es el trabajo permanente lo normal. Entonces, a esa gente que requiere de alguna ayuda, creo que el gobierno tiene que colocarla dentro de sus prioridades. Porque, ¿sabe lo que va a ocurrir? Tengo dos preguntas, diputado, ¿no escucha? Ahora usted sí. Ya, tengo dos preguntas. Primero, que le había preguntado antes si el IFE en el que usted pensaba para el 60% es universalmente para ese 60%, es decir, no sería focalizado en alguna familia en particular. Y en segundo estaría lugar, siendo focalizado, ¿ya? Porque es para el 60%. Claro, más vulnerable. Pero claro, no con todo requisitos el extra. 60%, sin requisitos tipo estoy sin trabajo O que me han reducido los ingresos o nada por el estilo. Solamente a todas las personas. Sería que están, principalmente para la gente que está en el 60% de vulnerabilidad, que es la gente que tiene mayor inestabilidad laboral. Perfecto. Eso era por un lado. Y por otro lado, le quería preguntar sobre si cree que el ambiente que se ha generado por parte de los medios de comunicación también genera esta como
¿cómo decirlo?, preocupación o exagerada como por parte de la gente decir, es que mis ahorros son mis ahorros. Incluso a veces ni siquiera tienen. Es que a mí me ha pasado conversar con gente que dice, es que mis ahorros son míos y me los van a quitar. ¿Y cuánta plata te queda en la AFP? No tengo. Es como, pero hay una preocupación increíble. Es como Bueno, una preocupación instalada a veces, siento. efectivamente, como señalan ustedes, y lo escuchaba antes de intervenir yo, que la derecha ha hecho una campaña del terror absurda, más o menos planteando que a la gente que se le van a expropiar las platas que tienen las cuentas individuales de la AFP, lo han dicho los ministros, lo ha dicho el presidente, que esos fondos individuales no se van a tocar. Sin embargo, la derecha insiste en eso, y claramente yo creo que los sectores de derecha, más conservadores y reaccionarios, van a tratar de plantear el retiro del 100% de los fondos de la AFP. En esta lógica de respuesta a lo que supuestamente la Convención Constitucional está aprobando, en que el gobierno con su reforma previsional... Es decir, aquí hay una maniobra muy oscura detrás de todo lo que estamos viendo en relación al retiro de los fondos de la AFP. Por un lado, esta campaña orquestada y mentirosa, sin ninguna base, que está diciendo que a la gente se le van a expropiar las platas. Eso no tiene ningún fundamento, ninguna forma, pero es una manera de incentivar los retiros de la AFP. Entonces, lo que yo temo es que a partir de las medidas del gobierno implemente, si no está considerado este sector vulnerable que llamo yo, que son la gente que está del 60% para abajo en la ficha de registro social de hogar, la derecha y aquellos sectores que quieren el quinto retiro van a usar a esas personas que con un quinto retiro no se van a beneficiar en nada, para decir que el gobierno no está llegando a los sectores más necesitados. Y resulta que el quinto retiro, si no tienen plata esa gente, pero los van a usar como carne de cañón para argumentar que es necesario el quinto retiro. Sí. Y la derecha irá a ocupar el argumento que es necesario retirar la mayor cantidad de la plata. Por eso es que la propuesta del gobierno sea muy contundente hacia esas personas que no tienen plata en los fondos de la AFP. Que le reitero, ya son 5 millones de personas que no tienen recursos, que son más o menos coincidentes con las personas que están del 60% de vulnerabilidad hacia abajo. Es verdad. Yo quiero retomar un poquito un aspecto de lo que dijo ahora Ale, porque creo que dentro de esta lógica neoliberal que nos ha involucrado a todos bajo su techo en los últimos 40 años, está muy vivo el concepto, como ella dice, de que la plata es mía. Ya está muy claro y está resuelto de que lo que ya está acumulado, eso va a seguir resguardado en el fondo, la ley de propiedades. En el fondo es tu plata, es tuya, no se va a discutir. Ahora el discurso ha cambiado, uno escucha ahí a los Felipe Cases, no, te van a expropiar las platas del futuro, porque van a tomar lo que venga de la nueva reforma y de ahí en más se va a ir a un sistema público que va a ser terrible y el retiro, como en el fondo la gente no se diera cuenta que lo que está haciendo con ese discurso es defender a la AFP, porque las únicas que yo creo que quieren que este sistema privado de pensiones continúe son las propias AFP, Entonces, ¿cómo usted ve el ánimo en el Congreso para esta reforma en lo global? ¿Qué se puede hacer para inyectar ese espíritu solidario? Yo no tengo problema en que mi dinero que para pensiones me saquen en el futuro vaya a un fondo común. Pero no toda la gente está dispuesta a eso porque está muy arraigado el sentido de propiedad sobre las plata. Mire, yo creo que nosotros tenemos que construir un sistema de seguridad social que tenga dos pilares fundamentales. Uno, la capitalización individual que yo haga a través de mis imposiciones. Y otro, el pilar solidario, es decir, recursos que el Estado complementa para que usted mejore su pensión. Es decir, la gente que no hace imposiciones, obviamente solamente se va a quedar con el aporte del pilar solidario, que hoy día, digámoslo de alguna manera, es la pensión garantizada universal.
Es decir, hoy día las personas, al llegar a los 65 años de edad, estando el 80% hacia abajo de vulnerabilidad, tienen garantizada la pensión universal, los 185.000 pesos de hoy día, que el presidente Boric lo quiere subir a 250 al término de su gobierno. Pero si yo hago imposiciones, yo voy a recibir esa pensión garantizada universal más las imposiciones que yo haga. Es decir, voy a tener una segunda pensión. La pregunta que hay es quién va a administrar esas platas individuales. ¿Vamos a seguir dejando que esas platas individuales las administran la AFP, donde lo único que ganan plata son las AFP? ¿O creamos una institución autónoma parecida al Banco Central que también cumpla la misma tarea de utilizar esos fondos para sacarle rentabilidad? Claro. Pero las ganancias que se obtengan no es para beneficio de los dueños de la AFP, sino para mejorar las pensiones de las personas que tienen plata en esta institución autónoma. Y con eso es que ha faltado pedagogía. Si uno le dice a la gente, mire, vamos a tener una institución del Estado con las características que tiene el Banco Central, que es autónomo, pero la diferencia va a ser que cuando esa institución autónoma gane plata, no se van a quedar ellos con la plata, sino que se la van a traspasar a su cuenta individual para que mejore aún más la plata que usted está juntando ahí. Y en la medida que expliquemos eso, exacto, yo creo que la gente va a entender. ¿Sí? Yo también creo. Ahora, si hay personas que quieren mantenerse en la AFP, por decir un ejemplo, yo no sería negativo de decirle muy bien, mantengamos el sistema de la AFP. ¿Ahí se nos cortó todo o solamente usted? Ya, se pegó. Porque, ahí, diputado, pero no lo estamos tranquilo. escuchando. Está un poquito pegado. ¿Sabe qué? Para que retomemos, es muy interesante lo que usted dice cuando se despegue. Usted dijo, lo último que se escuchó es la gente que quiera seguir en la AFP, que lo haga. Y de ahí empezó a explicar y se cortó. Exacto. Ahí está. Ahí, ahora retomemos, ahora volvió. Por eso, es decir, la gente que quiera mantenerse en la AFP y se siente cómodo ahí y cree que le está yendo estupendo ahí, dejémosla. Si hay otros que quieren seguir en las rentas vitalicias, dejémoslo, démosle esa opción. Pero si hay otros chilenos que dicen, ¿sabe qué más? A mí me gusta este nuevo sistema, que va a ser un ente autónomo del Estado, el que va a invertir mis platas personales y le va a sacar rentabilidad, no para que este ente autónomo se quede con mi plata como ganancia privada, sino para mejorar. Es decir, las ganancias que hoy día tienen la AFP se las llevan los dueños de la AFP. En este caso, este ente autónomo, las ganancias que tenga se van a traspasar a las personas. Y con eso, si somos claros. Mira lo que dice José Colarte, por ejemplo, acá. Dice, yo no tendría ningún problema en que mis fondos entregarlos a un sistema solidario, pero asegurarme una pensión mínima, o decir que sea por lo menos el sueldo mínimo. Imagínate, dice. Acá la gente que se puede, por la AFP, jubilar con 400 lucas, es menos de la mitad de lo que están cotizando. Entonces, si te aseguran un sistema donde, por ejemplo, voy a tener una cifra que, por tirarla, oye, vamos a pasar a este sistema, pero no voy a recibir esas 400, voy a recibir 550, 600, ¿cómo voy a decir que no? Exacto, exacto. Entonces, uno por ese lado, falta de educación y pedagogía, como bien está diciendo el diputado, y por otro lado tenemos una campaña en contra, financiada por las mismas AFP, que aparecen 1, 2, 3, 4, 10 veces en un programa de televisión, en una campaña falsa, que la superintendencia ha dicho que es falsa, pero prefieren pagar la multa y seguir saliendo en los canales de televisión. Entonces tenemos esas dos cosas que están pasando al mismo tiempo y son nefastas, digamos, ¿no? Sí, las AFP tienen... Sí, diputado. Lo que pasa es que las AFP tienen claro que les llegó su fin, ya sea a través de la Convención Constitucional o a través de la reforma que va a implementar el gobierno. Pero por eso que yo sería muy claro en decir un discurso, miren, las AFP no las vamos a hacer desaparecer, porque aquellos chilenos que quieran permanecer en ellas, les vamos a dejar la opción que se queden ahí. Pero vamos a crear otro sistema de seguridad social para los que no quieran estar en la AFP. ¿Ya? Un ente autónomo con las características del Banco Central,
que tenga los mejores técnicos para sacarle el mayor rentabilidad posible a esos dineros que se van juntando ahí, de tal manera de hacerle subir la pensión a quienes se integren a ese sistema de reparto. Y con eso yo creo que podemos clarificar las cosas y poder enfrentar esta campaña del terror, de verdad que es abismante, porque lo único que están haciendo, y a mí no me sorprendería en absoluto, de que haya la intención de sacar el 100% de los fondos de la AFP, con un daño al sistema económico, oiga, Brutal. tremendo, brutal. Es decir, la inflación que se generaría en el país por el exceso de circulante sería un daño tremendo. Fíjese usted, yo no sé acaso ustedes han seguido, pero en las cuentas RUT del Banco del Estado, a partir de los 3 retiros que hubo, esas cuentas RUT aumentaron la plata que tienen ahí en 6.000 millones de dólares. Es decir, hubo mucha gente que sacó su plata de la AFP y la traspasó a las cuentas RUT de ahorro. De ahorro. Es decir, Claro. hubo gente que sacó plata de la AFP que efectivamente no la sacó por necesidades. La sacó Porque para querían sacar de las rentar AFP, con ella claro. más que la AFP. O sea, Las si a mí me opciones- dan la oportunidad, pues, Sí, el también tema- lo hago, digo. La gente quiere sacar su plata de las AFP y la opción debe existir y va a existir. Pero de la plata que está atrapada en las AFP se puede mover a un nuevo sistema que promete mayores pensiones. Si las personas no creen en esas mayores pensiones, se quedan en las AFP. Pero si pueden Exacto. sacar toda la plata y gastarlo en este momento, lo que pasa es que no va a haber pensiones para nadie. Y en los escombros Así donde es. la gente no tiene pensiones, la gente más rica va a tener plata para contratar otra vez las AFP, porque esa gente que es más rica debe estar cotizando un nuevo sistema, pero no van a poder tener las AFP porque no va a existir un nuevo sistema que permitimos los retiros. Pero estamos, perdón, desviando a un tema de largo plazo y la urgencia y lo que nos está comentando mucha gente tiene que ver con ahora. Y el hecho que todavía hay familias chilenas sufriendo mucho las secuelas de la pandemia. Y yo quería volver, para terminar, diputado, con los 2 puntos que leo de los 6 que anunciaron desde Hacienda en la plan de recuperación inclusiva. 3 que dice apoyo a sectores rezagados en la recuperación. Cultura, turismo y servicios. Y 4, que es impulso a las pymes, principalmente las pymes que han acumulado deudas tributarias, pero también a micropymes y empresas que no han tenido acceso al crédito. Quería preguntar con el ejemplo que usted nos dio de lo que está pasando con los temporeros en el sur, la posibilidad de tener apoyo a sectores rezagados específicamente en agricultura entonces, y en términos del impulso a las pymes, ¿cuánto hay para los que dicen que son independientes, que no ha llegado la ayuda del IFE laboral, la posibilidad de tener trabajo mejor remunerado mediante esos impulsos? Mire, el gobierno, por lo que ha señalado el ministro de Hacienda, pretende fortalecer y apoyar a las pymes y a los emprendedores a través de 2 mecanismos. Uno, a través de entregarle acceso a crédito. Es decir, muchas de esas personas, la banca y el sistema financiero no les presta plata. Entonces se va a crear a través de Corfo un mecanismo de financiamiento crediticio para esos sectores que la banca hoy día les tiene cerradas las puertas. En segundo lugar, además se pretende subir el salario mínimo, pero como esas pymes o pequeños emprendimientos no están en condiciones para pagar el alza del salario mínimo, se les va a dar un subsidio por el diferencial, de tal manera que ellos también paguen el nuevo salario mínimo, pero se les va a dar un subsidio en esa parte para que ellos lo puedan enfrentar y no les signifique un aumento de costos. Y lo otro, que tiene que ver con el apoyo principalmente a través del IFE laboral para la contratación más importante de mujeres más que de hombres, entendiendo que hoy día en nuestro país cada día son más las mujeres que son jefas de hogar que hombres. Entonces, como una manera de ir en apoyo y auxilio de la contratación de mujeres, favoreciendo el IFE laboral más hacia las mujeres más que a los hombres. Muy bien, porque las mujeres somos las que hemos perdido Sí, más pues, más empleo trabajo. y no lo recuperamos de manera mucho más lenta, porque finalmente nos quedamos haciendo los trabajos de cuidado también. ¿Sabe, Ale,
que hay otro problema que la gente, yo no sé acaso se lo han planteado a ustedes, que a raíz de la pandemia, que todavía no la sacamos de encima, Exacto. de repente hay algunos contagiados en un establecimiento educacional y se cierra el establecimiento. Sí. Por una semana. Y los chicos tienen que volver a la casa. Entonces las mujeres están diciendo, nosotros estamos viviendo una situación de inestabilidad laboral, porque si tenemos pega, nos cierran la escuela, le tenemos que decir a nuestro patrón, oiga, esta semana no vamos a poder ir a trabajar porque están nuestros hijos en la casa y no tenemos con quién dejarlo. Entonces esa situación de inestabilidad laboral nos están echando de la pega. Tal cual. Porque ¿quién va a querer tener contratada a una persona de manera permanente si una semana trabaja y la otra semana se tiene que quedar en la casa porque tiene que cuidar a los hijos? La otra semana va a trabajar porque se abre la escuela y a la otra semana se cierra la escuela. Entonces, las mujeres jefas de hogar están en una situación de inestabilidad laboral tremenda, porque las escuelas se abren, se cierran, se abren, se cierran. Entonces, eso está afectando a muchas mujeres hoy en día. Absolutamente de acuerdo. Lo que sí me preocupa, diputado, es que lo que estaba leyendo Hassan, que son efectivamente las alternativas que nos está dando el gobierno para una reactivación económica, se presenten así en detalle pronto. Porque siento que hay una desesperación. Y sobre todo que llega la ayuda pronto. Exacto, a eso voy. Hay una desesperación porque las cosas suben y no llega tan claramente la ayuda. Entonces esperaríamos que esto sea de manera un poquito más acelerada. Más consistente, más rápida. Más rápida. Entiendo que esta semana podría haber un anuncio. Ojalá. El miércoles, Sí, mañana o el jueves del presidente, yo lo que le he señalado, porque todos estos cabros jóvenes yo los miro con mucho entusiasmo y estoy entusiasmado con esta enorme cantidad de gente joven que es ministro y tiene cargos de alta responsabilidad. Pero no tienen la madurez para entender que hay que hacer pedagogía política. Y lo que está faltando a este gobierno es pedagogía política. Es decir, explicarle más a la gente las cosas que está haciendo y de manera sencilla y simple. Y le está faltando pedagogía a este gobierno. Y eso es un déficit. Yo espero después de las medidas que comunique el presidente, se salga a hacer pedagogía política con ella. Que vayan los ministros a las regiones, que recorran las poblaciones y le vayan a explicar las medidas a la gente. Porque si nos quedamos con los canales de televisión tradicionales, van a seguir con la mantingala del quinto retiro y la amenaza de la expropiación. Entonces aquí hay que cambiar los medios de relacionarse con las personas. Estoy súper de acuerdo con eso, hay que ir a los territorios, por supuesto. Yo comparto mucho esa mirada. Quienes estamos ahí en las concejalías, en los municipios, ¿no es cierto?, en los gobiernos locales, somos la primera línea que vamos explicando estas cosas. Pero necesitamos también que el gobierno actual se haga cargo y que no cumpla los mismos errores, que no cometa los mismos errores que la exconcertación, por diputado, y que deje votados los medios de comunicación. Necesitamos que se involucren ahí también. Así que espero que eso pase pronto. Un abrazo, diputado. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Son. Le voy a leer algunos comentarios, no le he leído ninguno. Y la gente ha puesto comentarios súper positivos, especialmente por haber aclarado algunas cosas. Gabriel Silva dice, yo soy trabajador independiente, jamás me llega una ayuda del Estado, pues mi ficha es muy alta. ¿Qué ayuda me llegará o seguirán focalizando? Bueno, eso ya pregunta que ya habíamos hecho. Clark Rhys Owen dice, buen punto el del diputado, el quinto retiro que tanto publicitan y usan algunos para crear un falso ánimo de ayuda, deja fuera totalmente a los más necesitados. Absolutamente cierto. Carmen Cifuentes dice, entonces el discurso del gobierno debe ser informar, no salir a defenderse. Falta comunicación del gobierno. Los únicos que le quitaron y le seguirán quitando son los dueños de la AFP. Ahí está. Un abrazo, diputado. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Son. Esté muy bien, ¿eh? Como siempre, para mí un honor y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y mucha suerte con la presidencia. Eso, mucha suerte con la presidencia de esa comisión. Que esa comisión es fundamental en tramitar esa reforma, esa ayuda para que llegue lo antes posible a las familias chilenas que, pucha, que la necesitan. Tal cual.